Último bloque de Sentido Común. Margarita Stolbizer estuvo hablando del tema Luis Juez. Un tema muy rebuscado para la gente que tiene muchísimos más problemas, pero que sabe que para el kirchnerismo la justicia es algo esencial para inmovilizarla. El abogado defensor de Luis Juez es un amigo de esta casa, vecino de 3 de febrero, Pablo Manili, un constitucionalista de lujo. Y le preguntamos, ¿cómo fue que se dio este fallo de la Corte Suprema que restituye a Luis Juez dentro del Consejo de la Magistratura y saca a un kirchnerista que puso Cristina al romper su bloque a propósito para tener 2 senadores ahí? Esto nos decía Pablo Manili. La Corte aludió a obras de doctrina de los grandes maestros del derecho constitucional, como Germán Vivar Campos, como Carlos Nino, donde se hablaba de la buena fe en derecho constitucional. También utilizó palabras tales como artificios, artimañas, manipulación. Evidentemente a la Corte lo que no le gustó fue esta viveza criolla de haber dividido un bloque después de vencido el plazo para enviar a los senadores, al solo efecto de quedarse con mayoría y minoría. ¿Y por qué las otras 2 instancias anteriores no percibieron lo mismo? Entiendo yo que por falta de coraje cívico. Es muy difícil para los jueces, y yo me pongo en el lugar de los jueces que fallaron de ese modo, es muy difícil fallar en contra de un gobierno, sea cual sea este gobierno. Entonces, ¿qué hicieron estos jueces? Desempolvaron una doctrina que está prácticamente abandonada en la Argentina y que ya está abandonada en todo el mundo, que es la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. Entonces, tanto en primera instancia como en segunda instancia, ¿qué me dijeron? Dijeron, mire, esto es una cuestión política, no nos podemos meter, son facultades privativas de los órganos del Estado, en este caso el Senado, entonces la justicia no se tiene que meter. Por supuesto que yo desde la doctrina, desde mis libros, desde hace décadas que vengo diciendo que la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables ya no debería existir más en la Argentina. No es que lo dije en este caso porque lo patrocinaba, lo vengo diciendo en mis libros de hace años, ¿no? Y la Corte, evidentemente, acogió ese argumento porque no todo lo que decide un órgano político es discrecional. Hay decisiones de los órganos políticos que están regladas por la ley. Esto ya lo dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 1803, Alejandro. Hace más de 2 siglos que ya se hace esta diferenciación entre facultades regladas y facultades discrecionales. Las facultades regladas son aquellas que los órganos tienen que hacer respetando la ley. Y las discrecionales son aquellas decisiones que sí son políticas. Por ejemplo, un plan económico, la designación de un embajador, en fin, decisiones que hacen a la facultad de gobernar que tienen los órganos. Pero estas decisiones que se hacen en cumplimiento de una ley están regidas por esa ley. Y si no respetan a la ley vigente, un juez, el Poder Judicial en cualquiera de sus órganos, en este caso hizo falta llegar hasta la Corte, pero un juez cualquiera puede anularlos si violan la ley. La última, ¿qué pasaría si, tal cual vienen advirtiendo, no acatan el fallo de la Corte Suprema? ¿Da lo mismo? ¿No pueden hacer más nada? ¿Cuál es el otro paso? Es muy interesante la pregunta porque es el gran nudo, Alejandro. Acá el problema con la ejecución de este fallo es el siguiente, mi modesta visión. Lo que se está discutiendo es este periodo de transición que hubo, como les dije al principio, entre abril y noviembre de este año. La designación que obtuvo juez anteayer dura 8 o 9 días. Termina el 18 de este mes, si mal no recuerdo. Con lo cual, la gran pregunta sería, ¿qué pasa con el periodo completo que viene ahora? El periodo de 4 años que empieza de 2022 a 2026. ¿Rige el fallo o no rige el fallo? Esta es la discusión. Y ya no rige el fallo. Yo creo que hay elementos para sostener que si bien el fallo se dirige a esa situación concreta que se ventiló en esa causa, que es el periodo de transición,
las enseñanzas que deja el fallo, lo que nosotros llamamos holding de los fallos, es decir, aquello que un fallo deja sentado hacia el futuro, apuntan en el sentido de que la representación del estamento Senado de la Nación debe ser políticamente equilibrada. Porque no nos olvidemos que el 114 de la Constitución Nacional establece la pauta del equilibrio cuando se conforma el Consejo de la Magistratura. Y dice que tiene que haber un equilibrio entre los órganos políticos y los órganos no políticos, que serían los abogados y los jueces que componen al Consejo, ¿verdad? Lo que este fallo dice es que dentro de cada estamento, en este caso era el estamento Senado, dentro de cada estamento también se tienen que respetar las mayorías y las minorías. Entonces me parece que esa parte del fallo y la parte que alude a la buena fe se prolongan en el tiempo en cuanto a sus efectos como sentencia. Asumiendo lo que vos decís, que no creo que pase. Ok. ¿Cómo se procede ante un conflicto de poderes de tal característica que la primera comparación directa que yo tengo es lo que el propio kirchnerismo hizo en Santa Cruz cuando le pidieron que restituyera al ex juez, creo que era Soria, se llamaban... Era un procurador Sosa, Eduardo Sosa. Exactamente, que lo repusieran el cargo y nunca lo hizo, terminó el mandato, no fue nadie preso, nadie pagó un costo y Sosa sigue reclamando por lo que el derecho le asignó, pero en su casa. Sí, ese caso fue muy grave, la Corte 5 veces le ordenó a la provincia de Santa Cruz que reponga en el cargo al doctor Sosa, e incluso en el último fallo la Corte ordenó notificar al Congreso de la Nación para que evalúe la posibilidad de una intervención federal a la provincia. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Pero acá no nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura tiene que tomar juramento a los representantes que vienen de los distintos estamentos. Entonces, si viene un representante, o dos, o los que fueren, de un estamento que no corresponde, el Consejo de la Magistratura... Pero si tienen mayoría lo van a tomar el juramento. No, a ver, cuando juraron estos senadores nombrados por el Frente de Todos en abril, cuando juraron los tres, que en realidad le correspondían dos, el Consejo de la Magistratura expresamente dijo que se le tomaba juramento al referéndum y en suspenso a las resultas de lo que dijera este fallo. Entonces, si esto ocurriera, como tú dices, para el periodo 22-26, 2022-2026, yo creo que los damnificados tendrían que hacer otro amparo igual a este que hicimos, accionar en contra de la decisión que se adopte desde el Senado y plantearle al Consejo de la Magistratura que no le tome juramento a otra persona que no sea la que corresponde, ¿no? Es un poco más sencillo de ejecutar que el caso de Sosa que usted dice, porque ahí en el caso este de Santa Cruz habían eliminado el cargo, entonces cuando la Corte le decía repónganlo, desde Santa Cruz le decían no existe más el cargo, no lo puedo reponer. Pero acá es un poco más sencillo de ejecutar, porque basta con que el Consejo de la Magistratura, que está presidido por el presidente de la Corte, no le tome juramento a los que vienen y algún juez ordene que pongan a otro y lo van a poner. Ahora sí, la última. ¿Cómo es trabajar para vos, que sos una persona muy concreta, muy formal, para los parámetros de esta modernidad, muy seria y tradicional, con Luis Juez, que es un tipo que si bien es abogado, a todas luces es una persona que infunde esa personalidad arrasadora y que no le gusta mucho ser contrapuesto con una posibilidad que a él no le cierra. ¿Cómo se hace para articular estos dos modelos? A ver, yo soy un profesional y trabajo para el que me contrata, ¿no? Esto es como dicen un poco los técnicos de fútbol, ¿viste? Sí. Que dicen,
yo no soy de tal equipo, pero dirijo a tal equipo. Bueno, yo no soy del PRO, yo no soy amigo de juez, simplemente me contrataron para esto como constitucionalista, que eso es mi trabajo. No tuve relación directa con juez, más que mínima, sino con sus asesores y con su equipo de gente. Así que no te puedo contestar esa pregunta, pero igual valió la pena para aclarar lo que aclaré, ¿no es cierto? Yo trabajé acá como profesional nada más, no como militante de ningún partido, que no lo soy. Pablo, te mando un gran abrazo y como siempre, muchísimas gracias por tu habilidad, por tu amabilidad y tu tiempo. Bueno, gracias por la nota, Alejandro. Un saludo a la audiencia. Abrazo grande. Pablo Manili, en exclusiva con Sentido Común, un amigo explicando el caso Luis Juez, otro de los casos que le provocó un dolor de cabeza a la vicepresidenta de la Nación, que cuando se va el presidente de viaje va a ser la presidenta, ¿sí? Así que bueno, no nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con Sentido Común. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias. Avanzo y escribo, decido